Como decíamos, Australia aprobó la prohibición de las redes sociales para los menores de 16 años. Es una ley pionera en la protección de la infancia en entornos digitales y en la regulación de las grandes tecnológicas. Sin embargo, recibe tanto halagos como críticas. Para analizarlo, contamos con Hugo Vinicio Carrión. Él es especialista en telecomunicaciones y regulación. Hugo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación en France 24. De entrada le pregunto por qué Australia en particular llega a aprobar esta ley tan estricta. Muy buenas tardes, saludo con todos ustedes. Sí, realmente es interesante la regulación planteada para Australia. Es pionera tomando en cuenta un poco las consecuencias que han existido en las redes sociales, sobre todo para menores de edad. Un poco las motivaciones que tiene el Parlamento es respecto al nivel preocupante de acoso que los jóvenes están teniendo, el nivel de adicción a las redes sociales, y como una medida preventiva esta regulación lo que busca es que los menores de 16 años no pueden acceder a las redes sociales a menos que tengan el consentimiento explícito de sus padres. Esto es poner de alguna manera una presión muy alta a los operadores de redes sociales para que sean más estrictos en la forma que ellos verifican la edad de los usuarios de sus redes sociales. Y a la práctica, ¿cómo cree que se puede aplicar? Porque tienen un año estas grandes plataformas de redes sociales para pensar en un sistema que aplique esta ley. ¿Usted en qué mecanismo piensa? Bueno, existen operativamente varias formas. De hecho, se sugiere que sea a través de información biométrica, a través de fotografías. Esto a su vez plantea otras preocupaciones respecto a información sensible, a información personal de menores de edad, cómo va a ser tratada esta información. Así que la forma en la que se controla también a su vez plantea otras dudas. Realmente lo que se insiste en esta reforma, porque realmente es una reforma a la ley de seguridad en línea que tiene Australia, es poner más énfasis y cargar mayor responsabilidad a los operadores de redes sociales para que la forma en que ellos verifican quienes se dan de alta sean un poco más estrictos. Entonces, seguramente va a haber riesgos respecto a niños, a jóvenes que van a eludir estos controles, pero justamente van a tener que ser creativos las redes sociales al momento de dar de alta nuevos usuarios. Precisamente uno de los posibles efectos, como usted señala, es que se lleguen a encontrar formas de eludir estos controles. Otros efectos que señalan las mismas plataformas es que los menores se dirijan a otras redes sociales que no estén controladas. ¿De qué redes podríamos estar hablando? Bueno, realmente esta situación nos pone en un escenario bastante preocupante porque en parte tienen razón los operadores, porque las redes que más se utilizan son las que van a estar más controladas, pero esta necesidad de tomar contacto, de exponerse, de permanecer, crear una comunidad, pertenecer a un grupo en la que a lo mejor el control no sea el punto más importante, va a permitir o va a empujar que los jóvenes y los adolescentes se muevan quizás a sitios menos controlados. Ojalá no sea a sitios de la red, de la dark web, por ejemplo, o de la red oculta, en donde evidentemente el anonimato es casi es cotidiano, entonces donde uno puede conectarse a redes sin necesidad de dar ningún tipo de dato personal, como por ejemplo puede ser. Entonces podría ser una consecuencia, digamos, no tan buena, bastante perjudicial, en la que los jóvenes tengan que moverse a otros espacios menos controlados. Si volvemos a hablar de las redes sociales mainstream que señalábamos, ¿no? Instagram, TikTok, ¿qué efectos generan sobre los menores de 16 años, ¿no? que son la población a la que quiere proteger esta ley, respecto a la población adulta en términos de efectos a nivel psicológico? Bueno, es una pregunta muy importante porque estas redes sociales lo que hacen es ponernos en contacto con otras personas, con nuestros gustos, con información, con noticias, en función de nuestro historial. Y un poco para nosotros poder discernir como personas, tenemos que tener un pensamiento crítico. Aquí hay un debate muy grande respecto a qué edad, ¿no es cierto?, biológica, las personas del ser humano tiene este pensamiento crítico, tiene este razonamiento lo suficientemente maduro como para evaluar, por ejemplo, si una noticia es verdadera, si una noticia es falsa, etcétera, etcétera. Entonces, este es un debate muy profundo. Hay muchos países, por ejemplo, Estados Unidos no permite que los menores de 13 años lo hagan. Aumentar la edad de prohibición lo que está haciendo nos está diciendo que nuestros jóvenes cada vez son menos capaces de discernir
de la buena información a de información no tan correcta, no verdadera, o por ejemplo que no sean capaces de interactuar de manera más sana con otras personas. Desafortunadamente esto se pone presión sobre los operadores cuando realmente creo que la principal responsabilidad evidentemente está en la educación, en las escuelas y por supuesto en los padres. Claro, precisamente usted señalaba el matiz de que esta ley permite el acceso a las redes sociales para menores de 16 años siempre que tengan autorización explícita de los padres. ¿Qué tipo de control de la actividad que tengan los menores en redes se espera por parte de los progenitores o los tutores de los menores? Bueno, es muy importante que los padres no solamente tengan un control específico de la información, del tipo de contactos, de los amigos que puedan tener sus hijos, sino que puedan transmitir con claridad cuáles son las repercusiones, por ejemplo, de publicar, de exponer fotografías, de compartir cierta información. Es muy importante que se entienda el concepto de privacidad. Esto también plantea un problema grave porque no solamente son los menores, sino también somos los adultos los que estamos recién tratando de manejar con cautela este tipo de redes. Nos pasa muchas veces que también este algoritmo que genera adicción en los jóvenes también genera adicción en los adultos. Entonces el problema creo que se complica un poco más, dado que los padres, que son los que tienen que educar respecto a estos criterios de privacidad, de intimidad, también nos vemos un poco, digamos, abocados a la necesidad de nosotros mismos primero aprender. Entonces creo que esto plantea problemas realmente serios en una sociedad altamente digitalizada, altamente conectada, en donde son este tipo de plataformas de redes sociales que a través de sus algoritmos nos van mostrando información, contenido, potencialmente adictivo también. Claramente nos quedamos sin tiempo de hablar precisamente de estos algoritmos y de la responsabilidad de sus creadores en los efectos que generan, pero este análisis será para otra ocasión. Le agradezco muchísimo que haya compartido su tiempo y ese análisis con nosotros aquí en France 24. Un gusto conversar con ustedes. Breve pausa y regresamos.